Pues vamos a empezar, José Ramón, si te parece bien. Sí, cómo no. Este, pues bienvenido, gracias por participar en esta actividad del Instituto Mora. Esta conferencia, esta plática que nos vas a hacer el favor de compartir, pues forma parte de distintas actividades que estamos llevando a cabo en el Instituto Mora. En primer término, hemos creado un seminario que es un seminario cuyo nombre es Sociedad, Digitalización y Cambio Tecnológico. Este es un seminario que estamos llevando en conjunto con la UNAM y esta sería una plática que forma parte de una serie de pláticas que vamos a estar haciendo a lo largo de los siguientes meses para explorar desde una perspectiva multidisciplinaria pues las conexiones, las implicaciones entre el cambio tecnológico en distintos niveles y distintos aspectos del cambio social, económico y político en general. Entonces, bueno, forma parte de ese seminario, pero a su vez se conecta con un proyecto en el que participa el Instituto Mora, que es el proyecto Prodigies, que lleva el nombre de Prodigies, que significa Promoting Research on Digitalization Towards Sustainable Development. Es un proyecto muy grande que cuenta con financiamiento de la Comisión Europea, en el que participan instituciones de varios países alrededor del mundo, con el objetivo de explorar justamente las posibilidades del uso de las tecnologías digitales en un sentido amplio para conseguir los objetivos de la Agenda 2030 y también, ¿por qué no?, analizar en qué sentido el cambio tecnológico puede también generar algún impacto negativo o algún obstáculo para la consecución de estos objetivos. Entonces, pues me da mucho gusto que nos acompañes, José Ramón. Me gustaría aprovechar para leer una breve semblanza. El doctor José Ramón López Portillo Romano es académico, emprendedor, diplomático, consultor y servidor público. Economista de origen, tiene un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Oxford, donde cofundó el Centro de Estudios Mexicanos. Fue subsecretario de Estado en México, así como representante permanente y presidente independiente del Consejo de la FAO. Ha creado y preside varios think tanks, action tanks y compañías. Una de ellas se cotiza en Londres. Posee una experiencia profesional multifacética que ha aplicado para abordar la problemática del impacto del cambio científico-tecnológico acelerado. Ha escrito artículos y un libro al respecto y asesora al gobierno mexicano sobre la diplomacia científica y de innovación. El secretario general de la ONU lo reeligió como miembro del grupo de 10 expertos del mecanismo de facilitación tecnológica. Bueno, pues muchísimas gracias, José Ramón. Sin más preámbulo, pues adelante, ahora sí que la pantalla, el piso virtual es tuyo. Muchas gracias. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, pues te agradezco mucho, Carlos, por esta invitación. Creo que la iniciativa que han tomado es muy importante y yo diría vital para México y para otros países que están encadenados en este esfuerzo, porque no solamente conocerlo, sino tomar acción al respecto es vital para no caer muy pronto en la irrelevancia a nivel global. Bueno, el tema que escogimos fue el de implicaciones del cambio tecnológico y empiezo con esta gráfica que les da una visión histórica de los últimos 12.000 años, digamos, desde que empezó aproximadamente la agricultura, por lo menos cuando empezó en el Lejano Oriente, a lo largo de una serie de eventos de innovación que han ido determinando el curso de la historia y de la civilización humana. Y luego me voy muy rápidamente al año cero, el inicio de la era común, donde la población era de aproximadamente 170 millones y el Producto Bruto Mundial, si es que se puede calcular aproximado, era de 18.000 millones de dólares. Y luego el siguiente paso es la revolución industrial, con una población de 750 millones y un Producto
Bruto Mundial de 160.000 millones, es decir, un poco lo que tiene hoy Elon Musk en sus haberes. Pero de ahí en adelante ha habido una explosión, como pueden ver ustedes, tanto de nuevas tecnologías como de crecimiento poblacional y de Producto Bruto Mundial. Y esto lo que refleja es la importancia de las innovaciones y las tecnologías que obligan a la reorganización de la historia y de los sistemas políticos y económicos y sociales en cada país y a nivel mundial. Bueno, esto es una visión de lo que son invenciones o descubrimientos. Estos todos lo reconocen, es una visión de lo que concebía Da Vinci, ¿no? Podrían ser carros armados y tanquetas y pozos, etcétera, hélices, paracaídas, alas. Pero estas, que son invenciones o descubrimientos, no llevaron a tener una consecuencia comercial y a transformar el mundo. Grandes ideas, pero no transformaron el mundo. Esas luego fueron convertidas a cosas como estas, y podría presentar obviamente miles de fotografías que son ya innovaciones que tienen un impacto comercial, un impacto socioeconómico y la posibilidad de su globalización y de su escalamiento cada vez más rápido. Esta diferencia mental que tienen que hacer ustedes entre tener una idea y traducir esa idea a una innovación que tiene un impacto sobre la comercialización es importante para entender el cambio tecnológico. Visto ya más cerca la primera gráfica, ven ustedes cómo en los últimos 1000 años, a lo largo de las grandes etapas, llevamos a la revolución industrial, y la revolución industrial todavía tarda 150 años hasta que viene un cambio fundamental cualitativo en la historia del mundo, que es la electrificación, el telégrafo, que es comunicación, y nuevos sistemas de transportación, ¿no? Que es la industria automotriz, pero también las grandes transportaciones navales. Y luego viene una revolución en la energía que va de la hidráulica fundamentalmente a la utilización de los motores de combustión interna, y finalmente las revoluciones que han causado estas, que es la de computación electrónica, automatización, etc. Se ha hablado de 1, 2, 3 revoluciones industriales. En fin, podrían considerarlo más como una serie de olas, pero nos encontramos en esa situación ahora, con una revolución digital, yo llamaría inteligente, en donde el futuro de la humanidad está por discernirse en estos próximos años. ¿Qué es lo que dicen los expertos al respecto? Bueno, los pronósticos están divididos. Del lado pesimista, pues que el progreso tecnológico se va a estancar, vamos a llegar a un momento que ya no vamos a poder seguir por muchas razones. El colapso climático y ambiental va a impedir que la economía siga funcionando, y la tecnología misma lleva al desempleo, desigualdad e inflación, con una serie de graves amenazas para la continuación de la civilización humana, desde ciberataques y a la pérdida de la libertad y la privacidad, hasta el surgimiento de regímenes cada vez más autoritarios y eventualmente totalitarios, y también los riesgos que la propia tecnología genera. Mientras más compleja es, más cosas pueden salir mal. Del lado optimista, hay muchos que dicen y defienden que el proceso tecnológico va a continuar, que va a superar los retos perennes y la escasez. Vamos a vivir en un mundo en donde ya no hay escasez, es la base de la economía, ¿no es cierto? Energía limpia y economía circular, empleo digno, seguro y remunerador, y desencadenar las fuerzas creativas y colaborativas de toda la humanidad, y también la igualdad de oportunidades y de seguridad. Es decir, el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, que es a lo que tú te referías hace un momento. Entonces hay dos posibilidades, regresando a esa gráfica de antes. Una es, si las cosas salen mal, y pueden salir, vean lo que está pasando en Ucrania, un escalamiento, una guerra nuclear, o cambio climático, pérdida de diversidad biológica, contaminación, cualquier cantidad de cosas pueden llevar muy rápidamente a un colapso a lo largo de este siglo. La otra posibilidad, si las visiones positivas o optimistas se dan, es una tendencia hacia la abundancia, en cuyo caso no solamente va a seguir creciendo
quizá exponencialmente, pero por lo menos muy rápidamente por mucho tiempo, la economía mundial, así como la población, etcétera. En fin, no voy a hablar por qué la población puede seguir creciendo exponencialmente, pero lo puede hacer. Podríamos hablar de eso en otro momento. Entonces, ¿por qué el tema de esta plática y de lo que he escrito implica que el cambio tecnológico es acelerado? Sigue siendo acelerado. ¿Pero por qué? Bueno, hay detrás de una serie de fuerzas que obviamente tienen una enorme ramificación de razones, pero la primera es la solución a problemas vitales o existenciales de la humanidad, ¿no? El cambio climático genera la necesidad de encontrar soluciones. La pandemia, igualmente vacunas, etcétera. Luego la dinámica geopolítica. Los estados, sobre todo los más fuertes, compiten entre sí para tener la supremacía tecnológica, militar, económica, comercial a nivel mundial. Y eso también es un incentivo para la generación de nuevas tecnologías que les den una ventaja estratégica. Luego los beneficios que obtienen las grandes compañías atraídos por más utilidades, ¿verdad? Por ventajas competitivas, por su expansión en un nuevo mercado, etcétera. Eso también lleva a lo que han visto ha ocurrido con las grandes empresas digitales a nivel mundial. Otra fuerza es la fortaleza de los ecosistemas de investigación, desarrollo e innovación y dentro de un modelo de triple hélice que funciona bien. Eso es otra fuerza también fundamental. Piensen ustedes en los países que más rápidamente han crecido en los últimos años, por el sur, etc. Lo otro es la curiosidad y la creatividad intelectual y científica espontánea. Mucha gente, simplemente por el amor al conocimiento, por el amor a la creatividad, por su interés, por su capacidad, generan teorías o generan soluciones que a nadie se le habían ocurrido y que pueden contribuir a resolver problemas. Piensa en la teoría general de la relatividad, por ejemplo, es una idea que me viene a la cabeza. Y luego la supervivencia, reproducción, estabilidad de regímenes políticos. Los regímenes políticos tienden a buscar su reproducción y su supervivencia. Y estos mismos están interesados en incentivar el tipo de cambio tecnológico que les beneficie. Lo otro es el papel proactivo y estratégico del Estado en crear valor y no solo estabilizar mercados, que se ha visto que es una fuerza fundamental, sobre todo en los países desarrollados y en los países, las economías emergentes más exitosas. Pues todas estas fuerzas y muchas más actúan para que el progreso tecnológico siga siendo acelerado en términos de creatividad, descubrimiento, invención e innovación. Si lo pudiéramos ver gráficamente, piensen ustedes en un nuevo paradigma tecnológico, cómo ocurre a partir de alguna idea que se ha convertido en una innovación, llega a una etapa embrionaria, vienen inversiones, etcétera, etcétera, empieza a crecer, los mercados la apoyan y lleva a muchas más innovaciones. Se consolida ese nuevo paradigma y lleva a la erradicación de esa nueva visión del mundo y esas nuevas industrias que se han creado. Ahora les voy a dar algún ejemplo. Y finalmente, de la etapa de comercialización a la etapa de estancamiento o maduración. Unas tecnologías simplemente ya no dan más de sí, pero han generado una serie de nodos de nuevas innovaciones, de nuevas industrias, de nuevas actividades. Pero esto no termina aquí, esto no se estanca aquí, sino hay un continuo de paradigmas tecnológicos, como este es el caso en la computación, por ejemplo, ¿no? Esa sucesión de grandes innovaciones, la electromecánica, válvulas electrónicas, tubos de vacío, transistores, circuitos integrados, etc. Pero hay una cosa que hay que notar, que la curva S es cada vez más corta en tiempo y más poderosa en su efecto. Y el conjunto de esta serie de cambios paradigmáticos se va acelerando en el tiempo, de manera que se siente gradual al principio, pero mucho más rápido conforme más se adelanta. Entonces, esto tiene que poderse medir, porque si yo lo digo, pues ustedes me dirán así, qué bueno que lo dices. Pero ¿cómo lo medimos? Bueno, hay varias formas.
Se puede medir el alcance de una tecnología, de un paradigma tecnológico, su rapidez, su eficiencia, su menor costo, sus capacidades, la sinergia, que es la combinación, recombinación con otras tecnologías. Igual, la tasa de innovación y de progreso tecnológico de punta ha seguido un curso exponencial. Y esto es lo que vamos a ver en un momento. Y no es afectado por recesiones, guerras, conflictos comerciales, ni pandemias. Al contrario, estas las aceleran, ¿no? Y esto es algo que es importante tener en mente porque hasta ahora no hay ningún argumento creíble de que el cambio tecnológico en los próximos años o en las próximas décadas va de alguna manera a colapsarse, salvo que se colapse la civilización humana. Entonces, esto va adelante y va ocupando todos los nichos potenciales de la tecnología. Y esta es una gráfica simplemente logarítmica que permite ver cómo la ley de Moore, a pesar de la miniaturización, ha seguido una tendencia exponencial o logarítmica en este caso. No voy a ir en los detalles, simplemente vean ustedes la tendencia. Igualmente, la ley de Kumi, que es la eficiencia de la computación, ¿no? Es la cantidad de energía requerida para una carga computacional fija en laptops, en este caso, que son los que están representados aquí, ¿no? Entonces, esto también sigue una curva logarítmica. De la misma manera, la velocidad de la computación, que son los cálculos por segundo por dólar. Es decir, cuesta cada vez menos y hay cada vez más cálculos comprimidos en un segundo. Los ámbitos de reproducción, de duplicación de todas estas tecnologías, de todas estas tres gráficas que les he dado, son aproximadamente entre 1 año y medio a 2 años. Y esto se puede medir. Igualmente se puede medir la reducción acelerada del costo de los microprocesadores por ciclo de transistor. Quizá ha ido más rápido hasta ahora, pero la curva logarítmica igualmente se mantiene. Y luego aplicada a otras cosas, también resulta de esta manera. El costo de la secuenciación del genoma humano, que se pensaba que no se iba a lograr sino hasta 2020, 30, se concluyó al principio de este siglo y con un costo de cientos de millones de dólares, pero ha ido bajando el costo y ahora se pueden hacer su ADN, cada uno de nosotros, por $70 o $100, dependiendo del paquete que escojan. Entonces, esto me permite volver a la idea de que la tasa de crecimiento tecnológico es exponencial y es muy difícil imaginar lo que esto significa, porque recuerden aquella referencia al tablero de ajedrez, donde el que lo inventó le pide al príncipe o quien sea que en compensación, ¿verdad?, que le vaya poniendo un grano de arroz en cada cuadro y que lo vaya duplicando cada mes. Bueno, a partir de la segunda parte del llenado del tablero de ajedrez, las cosas empiezan a complicar. Todos sabemos que hacia el final de este proceso de duplicación, la cantidad de arroz que tendría que depositarle el príncipe al inventor de ajedrez es mucho más de todo el arroz que se ha producido jamás en la historia de la humanidad. Eso es el crecimiento exponencial y es a esto que nos estamos enfrentando en esta próxima década y las que siguen. Es cada vez más rápido. No lo podemos visualizar, pero así está ocurriendo. Y esta es otra visión. Todo este cambio tecnológico se manifiesta en productos específicos que todos tenemos a la mano. El más emblemático es el celular, ¿verdad? O los coches automatizados, o cualquier cantidad de artículos. Pero todos siguen lo que se llama una curva de expectativas tecnológicas infladas. Primero, hay gran expectativa y esperanza de que una tecnología va a revolucionar el mundo, digamos, realidad virtual, ¿no? Entonces, hacia principios de este siglo se hablaba de que la realidad virtual iba a cambiar todo. No lo hizo y cayó en el descrédito y ahora ha regresado y es uno de los instrumentos más importantes en muchos sectores. Y esta curva se puede seguir en prácticamente todas las nuevas tecnologías, todos los nuevos productos o aplicaciones tecnológicas. Y piensen, ven ustedes la curva de la derecha arriba, que es la curva, perdón, déjame ver. Esta curva roja, en donde describe básicamente cómo las tecnologías inician, llegan a un pico de expectativas infladas, va a ir de la desilusión y luego a una pendiente de esclarecimiento y meseta de
productividad. Bueno, esto se compacta en el tiempo también. Es decir, todo este proceso es cada vez más rápido. Y esto es importante que lo vean porque es parte de la aceleración tecnológica. Y esto lleva entonces, todas estas cosas que he dicho, lleva entonces a eras de progreso tecnológico. Algunos le llaman la primera, segunda, tercera revolución industrial, otras agregan una más, otras le quitan una y dicen que estamos entrando a la tercera, otros llaman oleadas, no importa. La verdad, hay muchas maneras de comerse este pastel, pero la verdad es que el conjunto de tecnologías de propósito general, que son aquellas que tienen un impacto socioeconómico generalizado y que alteran las relaciones económicas, comerciales, sociales, culturales, etcétera, políticas en un país y sobre todo a nivel global, van en aumento. Y estamos entrando ahora a lo que podríamos llamar la era de la revolución digital inteligente con sistemas físicos cibernéticos, es decir, computadoras y robots, por ejemplo, ¿no? En donde hay, yo diría, junto con Jeremy Rifkin, tres grandes fuerzas de cambio. La primera es la hiperconectividad, la segunda es nuevos sistemas de transportación y la tercera son nuevos sistemas de energía. Y todo esto está apoyado y está sincronizando casi milagrosamente en la posibilidad de un nuevo mundo. Con todas estas nuevas tecnologías que hemos de sacar, desde la inteligencia artificial, que es la más emblemática, la más curiosa, hasta la digitalización universal, hiperconectividad, Internet de cosas, etc. Entonces, esto va en aumento y muy rápidamente. Entonces, el punto es en dónde nos encontramos países como México y otros países que forman parte del grupo del DIE. En fin, ¿en dónde nos encontramos? Porque esto viene y se nos viene encima como un tsunami. Bueno, ¿qué implicaciones tiene el cambio tecnológico acelerado? La primera son los desafíos de la digitalización. Yo lo divido aquí en dos. Muy rápidamente me voy a ir describiendo estos puntos. La hiperconectividad y la digitalización inteligente en Internet de cosas maximiza el potencial creativo e innovador. Dos, usuarios de Internet y usuarios de sistemas móviles de comunicación. No toda la humanidad está conectada, apenas el 40% de la que vive en países en desarrollo, abajo del promedio mundial, pero los países desarrollados prácticamente la totalidad de la población está conectada. Otra cuestión muy importante que hay que ver es cómo la Internet y la digitalización han hecho algo extraordinario a nivel macroeconómico, bueno, microeconómico, pero a nivel macroscópico en todo el mundo. Y es como ha contraído el costo y también el tiempo de las transacciones. Esta curva no es una medición de nada, es una graficación de lo que le estoy diciendo, ¿no? Cómo contribuyen a reducir el costo y el tiempo de transacciones, como la inclusión de gente en estos procesos, la eficiencia económica y la posibilidad, el potencial de la innovación. ¿Y qué es lo que ha pasado desde que aparece la Internet y la digitalización? Esto ha pasado. La curva se ha reducido prácticamente en la parte derecha, ha llegado a costos marginales cero. En la parte izquierda, como ven ustedes, la curva primera, la superior, hacía o no permitía que ciertas transacciones y ciertas actividades se llevaran a cabo, absolutamente. Pero ahora son mucho más posibles. Incluir, por ejemplo, más usuarios que estén conectados asequiblemente, ha logrado mayor eficiencia económica y una innovación prácticamente a costo cero. Entonces, bajan los costos marginales, todo lo digitalizable se reproduce fiel, ilimitado y universalmente, emergen nuevos productos, servicios, mercados y negocios y se da una mayor productividad y utilidad sorpresivamente, a pesar de las paradojas de... se me queda el nombre. Bueno, la productividad no se puede medir simplemente porque no es parte de la economía tradicional. Sin embargo, todas las transacciones que hace uno digitalmente que no están contabilizadas forman parte de este aumento en la productividad y de este aumento en el producto total. Pero
esta reducción de los costos también llevan a una redundancia laboral, a desempleo. La digitalización es lo que puede hacer, a una inadecuación de las capacidades humanas, simplemente porque mucha gente que aprendió algo a hacer, no quiero lastimar a ningún profesional, pero que aprendió a hacer algo, simplemente ya no tiene cabida en el mundo del trabajo. Mayor inequidad y desigualdad extrema. Otro efecto es el de la desglobalización. Esta es una gráfica muy rápida, sencilla, sobre la globalización en términos del aumento o disminución de la interdependencia e integración económica mundial. La globalización de los años 70 hasta más o menos la gran recesión de 2008 fue de una intensa globalización, pero de ahí en adelante ha habido una reducción de la integración económica y probablemente con la pandemia, el rompimiento de las cadenas de suministro y ahora la guerra en Ucrania, la globalización ha mermado, se ha detenido y probablemente se eche para atrás, y además hay otras razones de que ello ocurra. Otro efecto es el de la deflación tecnológica. Obviamente está empotrado, la actividad económica está empotrada en el engranaje de las fuerzas de mercado, pero lo que subyace a las nuevas tecnologías es que el costo total de inversión para una nueva tecnología, piensen ustedes, un microchip, va en aumento. Pero el precio por unidad adicional producida, que es lo que decía yo antes, va en disminución. ¿Qué empresario con este escenario va a ponerse a invertir en cosas? Pues muy pocos pueden competir, obviamente. Pero lo que está pasando es que el volumen de ventas de todas estas cosas que se producen va en aumento. Casi, yo no diría exponencialmente, pero va en aumento muy rápidamente. Mientras que el costo marginal de las unidades adicionales producidas va para abajo y el costo total de inversión, aunque va para arriba, está cubierto por los precios por unidad adicional producida que cubren los costos. Es decir, a medida que el costo marginal de la actividad económica se desploma, los márgenes de ganancia se reducen también, pero permiten hasta ahora todavía que haya grandes inversiones en estas actividades. Lo que pasa es que el modelo de negocios capitalista se va comprometiendo cada vez más en estas circunstancias, simplemente porque con el tiempo y conforme esto continúa, esos márgenes de ganancia se van reduciendo y nada más los grandes monopolios pueden competir. Los mercados se vuelven entonces irrelevantes como mecanismos comerciales en una infraestructura de alta velocidad impulsada digitalmente. Solamente unos pueden hacerlo. Y surgen redes de proveedores, usuarios sobre plataformas digitales inteligentes que gestionan el flujo ininterrumpido de bienes y servicios. Y ello conduce, según gente como Jerry Rifkin o Paul Mason, etc., Paul Mason lo llama así, a los procomunes colaborativos. Son cooperativas que son las que pueden derivar de una economía en donde el sistema capitalista simplemente ya no puede funcionar, simplemente porque ya nadie puede competir en él. Bueno, otro efecto del cambio tecnológico acelerado es la descentralización, ¿no? La red integrada de productos inteligentes, como Internet de cosas, lleva a que todo mundo pueda realizar una serie de funciones por sí mismos. Y cuando digo por sí mismos, cada vez más en forma cooperativa, la repatriación de actividades industriales, la localización de actividades comprensivas de diversos tipos, suministro de energía, suministro de agua, suministro de productos comestibles, etcétera, en cooperativas. Es decir, un modelo de negocio viable en una sociedad de coste marginal que tiende a cero, nada más puede ser, o fundamentalmente solo podemos imaginar que son las cooperativas, los procomunes colaborativos. Entonces, este proceso de descentralización, que lo vemos en las economías desarrolladas y también en las nuestras, creo que es una tendencia general y producto de la aceleración tecnológica. Otra es la desmaterialización. Esto es gráficamente muy fácil de ver. Todas estas cosas que yo vivía y utilicé en algún momento,
las tengo integradas en mi celular y representan tanto menos consumo de energía como de materiales y costo económico. Y esto va también en aumento. Otra manera de verlo es la aplicación de sistemas de impresión 3D, que han aumentado ya 7 millones de unidades y creciendo exponencialmente, eso sí, y facilita, repito, la repatriación de manufacturas porque la mano de obra barata termina siendo cada vez más irrelevante para muchas actividades. Y ahora también les voy a explicar por qué tiene esto impacto sobre el desempleo. En fin, no los abrumo con detalles, simplemente hay nuevos sistemas que desmaterializan la actividad económica y la construcción o producción de productos, servicios e instalaciones. Lo otro es la descarbonización. Todo el mundo hablamos hablando de la descarbonización. Probablemente lo que está ocurriendo ya con la guerra en Ucrania va a acelerar todavía más y la pandemia demostró que es posible, que es el tender hacia energías limpias, energías renovables. Y esta energía para todos que se puede localizar en cada unidad cooperativa, por llamarla de esta manera, es cada vez más factible. En Europa y aquí en el Reino Unido hay un llamado prácticamente a unirse a estos sistemas, ¿no? Yo inclusive acabo de contratar la implantación de sistemas fotovoltaicos para reducir mi consumo de electricidad, que es cada vez más alto. Pero hay otro efecto, en la medida en que más rápido nos descarbonizamos, más rápido también se reduce la demanda de energía para producir energía con base en energía fósil o productos derivados de energías fósiles, ¿no? Y también las industrias específicamente son cada vez más eficientes en el uso de su energía. Una gran cuestión que pongo aquí es la nuclear, porque aquí mismo en Oxford hay experimentos en Tomahawk para producir fusión nuclear, si parece que prometen que podrían ser efectivos. Y hay muchos países, bueno, muchos, pero algunos países que se habían retirado de el desarrollo de energía nuclear convencional a volver hacia esos proyectos. Entonces, si le adicionamos esto como una energía, vamos a llamarla limpia, entre comillas, pues entonces esta tendencia es más rápida. Algunos, como Jeremy Rifkin, también advierten en The Green New Deal que hacia 2028 va a haber una venida de inversiones en energías limpias que va a transformar aceleradamente este panorama. Bueno, lo otro es la desmonetización, no tengo que hablar más de esto, entienden ustedes a lo que me estoy refiriendo. La desintermediación, igualmente, que es la eliminación de las cadenas de intermediarios, de las cadenas de suministros o los minoristas tradicionales, y todas las transacciones se pueden realizar en persona con mayor eficiencia financiera y de suministro. Es una visión de los principales temas que incluiría. La otra es la descontaminación. Hay una tendencia cada vez mayor, una preocupación cada vez mayor por la contaminación de la tierra, plásticos, CO2, etcétera. Y quiero advertir que hay avances, así como lo fue con los clorofluorocarbonos al final del siglo XX y su reducción, igualmente con la producción de emisiones de CO2 o de SO2 en el producto real a nivel mundial, ¿no? Entonces, ha aumentado la economía, pero se ha reducido el consumo de energía y las emisiones al respecto. Siguen siendo graves, seguimos batallando para no rebasar el 1.5 de calentamiento global, va a ser difícil, pero es posible. Y la otra es la economía circular. No voy a describir lo que está acá, ustedes saben lo que es, y forma parte de todo este proceso de descontaminación. Lo otro es el desconsumo. A las generaciones jóvenes les importa más la experiencia que poseer cosas físicas, ¿no? Y a esto contribuye también que el costo marginal de estos productos experienciales tiende a cero.
conocimiento, creatividad, invenciones, investigación, emprendimiento, educación, capacitación, producción, energía renovable y altamente descentralizada y difundida. A la izquierda abajo ven ustedes esta gráfica en donde la necesidad de insumos para el tonelaje de cultivo también va en disminución a partir del inicio de este siglo. Y a la derecha abajo ven ustedes una posible tendencia en el consumo de carne, que tiene una serie de implicaciones también sobre la contaminación, en donde la carne convencional, en rosa, va en disminución en las próximas décadas, mientras que la gente tiende a consumos de carácter vegano, y la carne cultivada, que ya está en producción, yo ya la he probado y es tan buena como la otra, pero cuesta mucho, claro, puede ir en aumento y reduciendo la necesidad de ganado de toda variedad y por tanto las emisiones de metano y otros gases. Bueno, el otro es desempleo. Obviamente es la primera vez en la historia de la humanidad que nos encontramos con máquinas inteligentes y hábiles que desplazan ocupaciones tanto cognitivas como físicas. Y la gráfica de en medio arriba es una que produjo un amigo mío aquí, Carl Frey, que le tomó mucho tiempo porque lo que hace es relacionar el costo de computadoras personales con una capacidad igual de computación, que va reduciéndose, y la proporción de trabajos rutinarios que hay. Las dos tienen una correlación muy alta y es muy probable que esto siga y por tanto veamos de una oficina poblada por millones de burócratas a una poblada por máquinas inteligentes. De otra parte, en la fábrica, igualmente, de la representación que teníamos de lo que sería el futuro del trabajo, es esta visión a la izquierda arriba, y ahora muchas fábricas están completamente robotizadas. Para confirmar estas dos gráficas abajo, producidas por la CEPAL, se refieren a cómo el costo de la mano de obra mexicana es ya mayor al costo de los robots soldadores, por ejemplo. Y respecto de actividades genéricas, igual el costo de los robots está superando en términos de eficiencia el costo de la mano de obra mexicana en materia de manufactura. Entonces, esto lleva obviamente también a otra tendencia más allá de los países, que es una desindustrialización prematura y a la redundancia de trabajo. ¿Por qué? Porque muchos países con robots pueden hacer esto, Alemania, Estados Unidos, Japón, lo que sea, pueden hacer esto sin necesidad de tener que hacer maquila de sus productos y servicios en otras partes. Bueno, esta es una serie de gráficas sobre la vulnerabilidad de las ocupaciones. Esta lo saqué de un artículo del MIT, en donde lo clasifica en 4 partes: las habilidades duraderas, que son demasiado difíciles de sustituir; las que tienen cierto grado de seguridad temporal; las estandarizadas, que pues pueden cambiar en cualquier momento; y las habilidades que son obsoletas, ¿no? Entonces, aquí doy una serie de ejemplos que escogí entre las listas correspondientes. El terapeuta recreativo, el cirujano plástico, pues probablemente va a seguir siendo un humano. El profesor universitario, es decir, muchos de ustedes probablemente tienen su vida profesional asegurada por un rato, por lo menos en nuestros países, pero en otras partes ya con los MOOC, un poco menos. Los jueces, etcétera, están ayudados ya por máquinas inteligentes. Y del lado de las habilidades estandarizadas, pues hay muchos que puede ser que por un rato sigan. Un militar, por ejemplo, un higienista dental pueden ser sustituidos más adelante. Pero las habilidades obsoletas en los países desarrollados, todavía no en países como en México, pueden ser algunas de estas. Y la tendencia, yo creo que es cada vez más rápida. Esto no implica, debo decir, no implica desempleo necesariamente, porque si es cierto que estamos entrando a esta nueva ola de crecimiento económico, de actividad económica basada en hiperconectividad, en transportación más ágil y más eficiente y en energías limpias, construir esta nueva economía va a requerir de muchísimo empleo. Entonces,
no va a haber un desplazamiento hacia el desempleo, va a haber un desplazamiento hacia otras industrias y otras actividades con las necesarias adecuaciones y entrenamiento, etcétera. Bueno, todo esto obviamente tiene un efecto sobre la desigualdad. Esta gráfica, que es ya relativamente vieja, no he podido encontrar una más nueva, pero básicamente la tendencia es la misma. Mientras más calificado, mayor es la probabilidad de un ingreso positivo en la población. Y esto también lleva como el sector laboral ha perdido presencia en el Producto Interno Bruto de sus respectivos países. En el caso de México, igualmente, mientras que el 1%, que es lo que decía Thomas Piketty, estaba pasando, es cierto, ha aumentado su ingreso a lo largo de las últimas décadas. Y es la curva del elefante, donde la globalización misma que todos conocemos ha generado ha generado ganadores y perdedores. Los innovadores y creadores de nuevos productos, etcétera, han ganado. Las clases con habilidades cognitivas y físicas difíciles de automatizar, como las que me refería antes, y precios más bajos que benefician a los consumidores. Y los perdedores, pues son los proveedores de ocupaciones rutinarias, predecibles y repetitivas, como la gráfica de Carl Frey lo anticipaba. Y los propietarios de capital ordinario y las clases medias en general, que son la parte de la trompa de este elefante. El valle más extremo a la derecha son las clases medias de los países desarrollados, mientras que las de países emergentes se han beneficiado en estos años. Sin embargo, no como el 1% más rico. Y esta gráfica, cuando uno lo ve en términos de porcentajes cada vez más pequeños de la población más beneficiada, la curva se aplana, de manera que la riqueza se ve como se concentra altamente en muy pocas personas. Luego, la democratización, bueno, pues podemos verla de muchas maneras y en muchas regiones. Hay muchos estudios al respecto, aquí simplemente lo hago representativo. Ha habido una tendencia hacia la democratización, sobre todo a partir de la descolonización y luego de la caída del comunismo, pero, en fin, hay otras tendencias, como podemos ver con esta guerra, que hacen dudar si este proceso va a continuar y si los populismos van a permitir que se reduzca la arbitrariedad y el autoritarismo, etc. En fin, esta gráfica es muy fluida y seguramente va a cambiar, pero mucho tiene que ver también el impacto tecnológico sobre ello. Sistemas de control, de seguimiento, de opresión, etc. Bueno, y luego entramos a la época de la disrupción. Todo el mundo hablamos de la disrupción, que es un anglicismo que ya se aceptó, yo creo, en buena parte del mundo hispanohablante. Consiste en 4 grandes piezas: la economía de intangibles, que son todas estas cosas que no tenemos manera a veces de contabilizar y desde luego no tienen una sustancia material per se; la economía del conocimiento, en donde la economía de intangibles está inmersa, en donde la información y el intercambio de información tiene más valor que el intercambio de cosas; la economía sostenible, que es la gran tendencia hacia donde debemos ir, fincada en los objetivos de desarrollo sostenible que tú mencionaste, Carlos. No voy a escribir la gráfica, yo la integré con algunas cosas, pero básicamente lo que dice es que toda la actividad política, social, económica, ambiental y cultural debe formar parte de una unidad integrada hacia la economía sostenible. Y luego la economía colaborativa, que es la que yo mencionaba antes, de los convenios colaborativos, y también a nivel mundial por las redes de comunicación. Bueno, y luego entramos a otra disrupción, que es la hiperconectividad y la digitalización inteligente y el Internet de cosas. Sí, maximiza el potencial creativo y el potencial innovador, y ha hecho que la economía de las tecnologías de la información, la comunicación y ahora la inteligencia artificial, que ha salido de su invierno de décadas, tengan un potencial cada vez mayor en la economía y que ocupen una parte cada vez más grande del Producto Interno Bruto, mientras que la economía tradicional una parte menor. Entonces, ¿cómo se perfila esto hacia el futuro? Y ahora les voy a enseñar por qué.
es que la economía tradicional y las actividades tradicionales cada vez van a ser menos relevantes. Es más, van a ser completamente irrelevantes y van a ser superadas por esta otra economía digital inteligente. Y esta es la curva de la sonrisa, que en donde vivíamos a lo largo de la época de la globalización, en donde la manufactura de servicios estandarizados y las ventajas comparativas respecto de las competitivas, como decía Michael Porter en algún momento, pues formaba una parte importante de las cadenas de valor, o del valor agregado. Y mientras que las actividades preproducción y postproducción, pues más o menos estaban alineadas en términos de su contribución al valor agregado. Eran importantes, desde luego, pero nos focalizamos en este tipo de industrialización. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que la tecnología digital ha propulsado la globalización y las empresas multinacionales ahora representan 1/3 del Producto Interno Bruto Mundial y 1/4 parte del empleo mundial. Y las actividades tangibles de manufactura se han venido abajo, mientras que las de intercambio de información o de manejo de información han aumentado. Y esto continúa, es decir, no tengamos esperanza de que apostarle a la industrialización, por lo menos de tipo tradicional, nos va a generar algún tipo de competitividad a nivel global. Bueno, otra gran disrupción que ahora ya se puede ver. Yo cuando escribí mi libro era 2018, y ahí la inteligencia artificial se veía con una gran promesa, pero todavía no encendía, digamos, las microeconomías de tantas empresas, ¿no? Pero ahora se ha convertido y ya se puede afirmar que es la fuerza global más transformadora, inmediata, profunda y irreversible jamás creada. Y todo lo está aumentando y transformando, y obviamente esto enriquece la economía del conocimiento que mencioné antes, y lo que hace, como también lo demostré, era simular la actividad humana, tanto intelectual como física, y hace que las actividades de muchas empresas que la han podido absorber, no todas han sido exitosas, pero tengan posibilidades escalables enormes. Y esto presiona, como hemos visto en las gráficas anteriores, las industrias tradicionales, ¿no? Y cada vez les cuesta más trabajo adaptarse. ¿Por qué? Porque hay un ciclo virtuoso entre más datos que generan mejores algoritmos, y los mejores algoritmos, mayor eficacia, es decir, mayor capacidad de colocar productos, servicios, etcétera, y un mayor alcance. ¿No? Y también, yo diría, escalabilidad, potencial de difundirse. Bueno, no voy a describir los detalles, pero simplemente concentrarme en el modelo operativo. Cuanto más se diseña una empresa para optimizar el impacto de la digitalización, mayor es su potencial, escala, alcance y aprendizaje integrado en su modelo operativo, y más valor puede crear y capturar. El modelo operativo se ha transformado. Piensen ustedes Kodak respecto de Facebook. ¿Qué es lo que pasó? Que una nueva empresa, a través de un modelo que es escalable, tiene efectos de red de costo marginal cero, puede amplificarse hacia nuevos productos y hacia nuevos mercados, donde la agregación y modularidad van en aumento, ¿no? Y el potencial del aprendizaje permite estos ciclos de evaluación y de corrección y de aumento de los programas, con una innovación integrada a estos cada vez más eficientes. Entonces, estos nuevos modelos operativos de las grandes empresas, piensen en las empresas digitales grandes, pero también en otras startups, ¿no? que han logrado aplicar modelos diferentes. Lo que estoy diciendo es que la introducción de sistemas inteligentes, de inteligencia artificial, está generando un nuevo tipo de economía, una economía contra la cual países que no den el paso adelante van a quedar rezagados. Esta gráfica me gusta mucho porque representa muy sencillamente los grandes retos que tenemos. Si la adaptabilidad institucional tradicional nos permite acoplarnos, modificar nuestra conducta, instituciones, reglamentos, etcétera, gradualmente.
las capacidades organizacionales, las capacidades dinámicas de preparación y respuesta, las capacidades legitimadoras, credibilidad y confianza, etcétera, no las podemos transformar rápidamente. Mientras tanto, el cambio tecnológico es acelerado en términos de sus oportunidades, retos y los imponderables que se generan. ¿Y qué pasa con esto? Que cada vez vemos el tsunami venir más rápido y más fuerte. Y el margen de adaptación organizativa y de gestión estratégica se nos está comprimiendo aceleradamente. Entonces, las capacidades de adaptación dinámica son rebasadas por el avance acelerado del entorno tecno-socioeconómico. ¿Cuándo se van a cruzar las dos? No lo sé. Muchos estiman, bueno, sí se puede estimar esto, casi a final de esta década, o sea, ya. Esta es una gráfica que generó UNCTAD sobre el surgimiento de la economía dominada por tecnologías de frontera. Para que vean su crecimiento, hace apenas 4 años, menos de 4 años, su valor total era de 350 mil millones de dólares y en 3 años se proyecta que sea de 3.2 billones, o sea, en inglés trillion dólares, donde la Internet de cosas, el azul clarito, va a formar la parte más grande. Por eso es que países como Alemania le están apostando todo a Internet de cosas. En México y en América Latina están tratando de ser de los más principales sectores. Bueno, la disrupción también va hacia una desigual preparación tecnológica en los diversos países y regiones, y porque simplemente la mayoría de los países no crean tecnologías de vanguardia, pero todos somos afectados por estas, ¿no? Entonces, este índice de promedio de calificación también de la UNCTAD, por grupo geográfico, nos deja ver muy rápidamente en dónde nos encontramos en América Latina y cómo otras regiones del mundo están muy por abajo, inclusive del promedio mundial, mientras que los países desarrollados están adelante, igualmente algunos de Asia. Esta es otra gráfica también presentada por ellos. Es que, bueno, hay razón por la cual estoy utilizando esto un poco, contribuí, o por lo menos hablamos respecto a estos temas, de manera que me siento legitimado para presentar estas 3 gráficas. Esto deja ver muy rápidamente por región en el mundo el grado de preparación de los países y de las regiones. En amarillo está América Latina y si llegan a ver, México es el cuarto, siendo Brasil el primero, Barbados el segundo, Chile el tercero, México es el cuarto en términos de su preparación. El problema es que todos los que están ni siquiera en el promedio mundial van a ser economías que van a caer en la irrelevancia. Y dentro de los países también muchas regiones y muchos grupos vulnerables van a hacerlo también. Bueno, ya prácticamente termino. Esta es una gráfica de la disrupción, la brecha de capacidad tecnológica mundial. Hay muchas maneras de medirlo, simplemente decir que quede evidente cuáles son las regiones que están más atrasadas. Las esferas mundiales de influencia económico-tecnológica, obviamente nosotros formamos parte de Occidente irremediablemente, y otras parte de China y de Rusia, pero aunque Rusia no, o la Federación Rusa no genera tecnologías avanzadas, salvo algunas militares. Pero en fin, el mundo está dividido y esto también, lo que está pasando, reduce la globalización. Y esta es una otra gráfica sobre, no encontré ninguna sobre innovación o investigación, desarrollo e innovación, pero esta de artículos científicos está correlacionado con la cantidad de innovación y de patentes que se generan en el mundo. Obviamente Occidente, de nuevo Europa, Estados Unidos y Japón son enormes. China también no es ahora, siendo el más grande generador de patentes. India está alcanzando, pero si lo toman por población es mucho menos o sea, per cápita sería mucho menos que Occidente. Y este es el índice global de innovación, en donde pues nuestros países están muy por debajo de lo que está ocurriendo en las regiones
el occidente desarrollado, pero también China, Corea, la República de Corea y la India tienen una posibilidad de seguir compitiendo. Pero que yo creo que va a ser determinante en este proceso es la rapidez con que desarrollen sistemas de inteligencia artificial. Bueno, ya casi termino, esta es la penúltima. Gastos en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB. México está muy por debajo, sobre todo de su propia meta del 1%, que es fundamental para generar nuevas tecnologías. Y hay una correlación, como pueden ver ustedes, entre esto y crecimiento económico. Y vamos, si no hacemos por lo menos un esfuerzo hacia fortalecer nuestros ecosistemas de innovación, no vamos a poder ni siquiera absorber las tecnologías apropiadamente. Y como te estaba diciendo, Carlos, este es uno de los temas en los que estoy trabajando en Naciones Unidas. Produjo un mapa de ruta largo, pero yo creo que bastante comprensivo sobre cómo reorganizar los sistemas de innovación de manera que sean escalables, que sean homogéneos, colaborativos, etcétera. En algún momento te lo voy a mandar para que lo tengas. Espero que se apruebe la próxima semana. Pero tenemos que sacar a la mayoría de los países de esta situación. Eso es básicamente mi punto, porque está relacionado con el crecimiento económico, ¿no? Y finalmente, esta curva describe cómo las empresas que invirtieron en innovación durante la crisis, ahora tienen un grado de recuperación mucho mayor. Es decir, hay una correlación entre los esfuerzos de innovación y crecimiento y competitividad. Bueno, decía que era ahora sí estamos como la música. Pasos adelante, innovación y crecimiento, ¿verdad? Se ha fortalecido el consenso internacional sobre la importancia de la innovación. Solo, es a lo que me refería. Y hasta un 90% del crecimiento se explica por innovación y cambio tecnológico. Solo y Paul Romer, que es un premio Nobel reciente, habla de la economía endógena, como justamente el esfuerzo de innovación es el corazón, el pulso principal hacia el crecimiento y la relación directa entre valor de mercado de empresas, su gasto en investigación y desarrollo y el número de patentes exitosas producidas. La innovación no se limita al trabajo que se realiza en entornos de alta tecnología, porque nosotros lo que podemos hacer es adaptar, repetir, reproducir esas tecnologías para responder a nuestros problemas específicos. No tenemos que inventarlas, ¿no? Es dar saltos cuánticos hacia adelante. La innovación no depende solo del trabajo de científicos y personal altamente capacitado y en muy buena parte puede ser producto de lo que hagan los propios empleados o trabajadores o participantes dentro de una entidad, sea una empresa o una universidad. Y obviamente hay siempre exaltaciones, una tecnología que se pensaba para una cosa se puede adaptar para otra, y la relación directa entre el valor de las empresas y su gasto y número de patentes exitosas es determinante. Y finalmente, la digitalización transforma la entrega de valor de las empresas, alcance, escalabilidad, aprendizaje y mejora, como yo les había dicho. Bueno, con esto termino mi presentación. Espero que no me haya desbordado demasiado, quizás si lo hice. Perdón que me pasé del tiempo. Bueno, muchísimas gracias, José Ramón. No, al contrario, te agradezco muchísimo un panorama tan amplio. Creo que en general lo que nos muestra tu presentación es la importancia de un tema que nos invita a replantear la forma como pensamos el desarrollo, el cambio social en general, cómo vemos en un término prospectivo, digamos, los retos, ¿no? Sociales en general, los retos del desarrollo. Además es muy interesante revisar cómo históricamente cuando vemos cómo se han ido formando las agendas internacionales desde los objetivos del milenio y luego la Agenda 2030, en realidad el tema tecnológico estuvo rezagado de alguna manera en las discusiones. E incluso en la Agenda 2030 se incrementa el número de objetivos que mencionan la cuestión tecnológica,
pero están muy enfocados en como quedaron, por lo menos en papel, en incrementar el acceso, ¿no? El cerrar las brechas, ¿no? Pero en realidad no entra o no entró en ese momento en el panorama la posibilidad de todo esto, ¿no? Que nos acabas de mostrar, o por supuesto el potencial que hay para atender muchos de los problemas del desarrollo a partir de este cambio tecnológico acelerado. Entonces por eso es muy importante, digamos, este panorama Mm. que nos das. Bueno, antes de ver si mis colegas andan por ahí, Simón Lucatelo y Cela Orihuela, que también forman parte de Prodigies, que son colegas del Mora, si tienen alguna pregunta, yo quisiera hacerte algunos planteamientos, un poco Sí. como un comentario, ¿no? Mm. Algunas dudas y también saber qué opinas al respecto. El primer tema es que entre las primeras láminas que tú nos mostraste, Ujú. hablabas de esto que sucede entre los estudiosos del cambio tecnológico Ah, acelerado, que es los pesimistas sí, y los super optimistas, ¿no? O sea, como sí. dos extremos. Y Ujú. yo me pregunto, desde tu punto de vista, ¿cuál es ese punto medio, ¿no? Porque finalmente esos dos extremos nos hablan de las fronteras de posibilidades que hemos imaginado o que se han Ujú. imaginado como consecuencia del cambio tecnológico, pero ¿cuál sería el punto medio, ¿no? Es decir, en un ejercicio de prospectiva, ¿cuál es ese mundo que tú te imaginas en las siguientes 2 o 3 décadas? Quizás es un mundo mucho más híbrido, ¿no? O sea, donde lo digital sí avanza, pero hay Ujú. también algunos aspectos, algunas áreas donde diversos factores estructurales generan resistencias a la penetración tecnológica, al cambio tecnológico en sí mismo. Entonces es como un mundo con un poquito de las dos cosas, ¿no? Un mundo medio analógico, un mundo medio digital, un Ujú. mundo muy en lo material, pero también lo virtual sigue jugando o empieza a jugar un papel Ujú. más importante. Ujú. Entonces sería una primera pregunta, ¿no? A ver cómo lo visualizas tú. La segunda cuestión que me viene a la mente es sobre los drivers o los impulsores del cambio tecnológico que tú mencionas. Haces una lista donde hablas del modelo de la triple hélice, donde Ujú. hablas del que tiene el Estado, pero yo a veces pienso que hay áreas de innovación tecnológica donde a lo mejor ya los sistemas de innovación son tienen una suerte de autopoiesis, ¿no? O sea, es decir, están de pronto medio desconectados ya de lo que está sucediendo en la realidad y de pronto hay innovaciones que justamente ya no atienden necesariamente a los problemas del desarrollo, incluso pueden estar desconectados de las necesidades de mercado, ¿no? Es el innovar por innovar, por innovar, por innovar, por innovar. Ujú. eh, y eso, por supuesto, puede, digamos, generar, pues, algún problema en el sentido de la desconexión, ¿no? Con la realidad y Ujú. limitar los impactos de la propia innovación, ¿no? Y el tercer tema que a mí me interesa mucho es el tema de la desigualdad, me parece que ahí es una piedra angular en este análisis, porque si toda esta innovación en realidad queda en manos es accesible solo para un grupo muy reducido, una élite muy reducida, no solo en los países occidentales, sino también puede ser en los países emergentes, vamos a decir, como México, Brasil, pero siendo una élite muy, muy, muy reducida, eso puede ser una fuente de disrupción social pues muy importante, ¿no? O sea, si el 80% de la población en realidad no tiene acceso a los frutos, los beneficios de esa innovación, y solo es un grupo pequeñísimo, pues en realidad eh, es muy limitado, ¿no? Los efectos que puede tener esto sobre, por ejemplo, los objetivos de la Agenda 2030 o incluso en temas más amplios, como tú mencionabas, que me llamó la atención, el tema de la democratización, que me imagino que esto que dices de la tendencia hacia la democratización es en realidad
una visión retrospectiva, digamos, de lo que ha pasado en los últimos 30, 40 años, porque ahora lo Sí. que vamos a ver es como una especie de regresión ahí también híbrida en algunos sentidos, y Mm, algunas veces la tecnología incluso ha generado algunos factores que han contribuido a la desdemocratización, ¿no? Toda esta ujú, cuestión de los algoritmos, las cámaras de eco, ¿no? Donde de pronto hay grupos sociales muy conservadores que están cerrados a otras visiones y que por lo tanto han apoyado a líderes pues neopopulistas, ¿no? Por ejemplo, como Trump, por decir una cosa en algún momento, y donde ahí el impacto de la tecnología, mediado por muchas cosas, pero finalmente sí tiene un impacto importante en las posibilidades de democratización, y ahí hay una disrupción interesante, ¿no? En la parte política, ¿no? Entonces, bueno, es un poco a partir de esta visión que tienes, cómo se encaja realmente con los obstáculos estructurales que tenemos actualmente, ¿no? No sé si pudieras hacer un comentario y luego si quieres abrimos la mesa para ver si Simone o Isela tienen alguna otra pregunta, alguna otra cuestión que quisieran compartir para abrir la discusión. sí, claro que sí. Eh, pues sí, muy importantes preguntas y obviamente dan al corazón de todo este planteamiento. La primera, respecto a si hay un punto medio, cómo convergen todas estas posiciones pesimistas, optimistas, etcétera. Obviamente, la manera en que convergen es avanzando. Vamos, sabemos nadar porque nos tiramos al agua y en este caso el avance de tecnología va a determinar quién tiene razón. La razón por la cual hay pesimistas y optimistas es simplemente porque el mundo es así, complejo y muy incierto. Pero hay temas, por ejemplo, que cada posición predice que o van a ser o no van a ser. Es decir, tiene nada más dos posibles resultados, sí o no. Por ejemplo, ¿el progreso tecnológico se va a estancar? Sí o no. Hasta ahorita no se ha estancado y no se perfila que se pueda estancar. Si se estanca, bueno, pues ya tenemos la respuesta, pero no va a quedar en medio, ¿ves? Mi punto es, el progreso tecnológico, por ejemplo, no puede quedar sin ocupar todos los nichos posibles del avance tecnológico. Si se estancara, es simplemente porque físicamente, o sea, en términos de la física del universo, ciertas cosas no son posibles. Ya no es posible avanzar más. Por ejemplo, digamos, vamos a llegar al fin de la época de la disminución y duplicación de los transistores en el mundo, la ley de Moore. Estamos llegando al límite físico de eso, ya no se puede más allá. Sin embargo, hay muchos otros sistemas de computación que están supliendo ese término, ¿entiendes? O sea, hay tecnologías adicionales, nuevos paradigmas que están permitiendo que la velocidad de la computación, su eficiencia, continúe. Entonces, muchas de las respuestas a estas dos son de sí o no. Si hay un punto intermedio, el único que yo veo es continuar y adaptarse lo más rápidamente posible. Innovar lo más rápidamente posible, porque no hay manera de evitar que la innovación continúe y continúe. Si tú quieres detener que alguien que haga cambios genéticos en un país, otros lo van a hacer en otra parte. Si tú quieres detener que haya sustancias que afectan el cerebro en un país, en otros lo van a llevar a cabo. Es decir, y van a quedar en desventaja los que lo negaron. Mandar al subterráneo cualquier tema tecnológico implica generar un mercado negro. Entonces, yo creo que la única respuesta, el único camino es vamos a avanzar lo más rápidamente posible, pero encontrando fórmulas comunes de reglamentar y de acotar el avance tecnológico. Inteligencia artificial para el bien. AI for good. Y hay muchas fuerzas. Ciencia abierta. Generación de bienes comunes globales. Por ejemplo, la disponibilidad de ciertas tecnologías de open technology, ¿no? y open source. Bienes públicos globales, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el camino de medio. Y yo creo que uno de los más importantes es el de la innovación. Respecto de las fuerzas que están detrás, estoy de acuerdo contigo. Yo mencioné algunas
fuerzas que están detrás del cambio tecnológico. Yo creo que obviamente hay mucho más y hay muchos que generan innovaciones per se, situaciones que están completamente desarticuladas del ambiente de investigación y desarrollo mundial y donde crean sus propias soluciones. No sé, en el Amazonas habrá alguien que encuentre una sustancia curativa de alguna cosa, ¿no? Posiblemente hay una sustancia, un insecto, un hongo, cualquier cosa que produzca algún efecto que sea escalable. Pero mi punto es, todo eso eventualmente va a caer en el mismo sistema de amplificación tecnológico. Porque ¿cuánto tiempo puedes ocultar o prevenir que tales innovaciones, digamos, eh, cundan o sean competitivas en un mundo en donde hay cada vez mayor hiperconectividad y transportación y dependencia? Entonces, eso es, yo no veo en primer lugar que ninguna de estas fuerzas, al contrario, cada vez más fuerzas, y que todas esas van a integrar, van a terminar arrasando la totalidad de las actividades de innovación en el mundo. Obviamente, cada país y cada región dentro de estos países varía las fuerzas y las dinámicas, pero en general hay una tendencia hacia la homogeneización. Inclusive la inteligencia artificial. O sea, antes decían muchas empresas, no, yo no le voy a entrar a eso porque es muy riesgoso, pero ahora están obligadas a hacerlo para sobrevivir. Bueno, finalmente el tema de la desigualdad es el gran tema. Yo creo que es uno de los grandes, por llamarlo otra vez con el anglicismo, disruptores de el futuro de la humanidad, porque es lo que puede dejar a la humanidad profundamente dividida. Ya estamos viviendo alarmantemente la brecha digital creciente entre los que pueden y los que no pueden utilizar los medios digitales. Igualmente en otras tecnologías. Y esto sí puede dividir rápidamente a los países y para siempre, además. Una vez que alguien tenga la supremacía en la utilización de sistemas de inteligencia artificial, o sea, una inteligencia artificial general, controlada, y podríamos hablar de este tema también, tiene la supremacía en el mundo. Y esto no lo digo yo. Se dicen que Putin hace 2 años o 3 años dijo, es que si tuviéramos la inteligencia, si pudiéramos controlar la inteligencia artificial, nosotros controlaríamos el mundo. Decía. Bueno, pues sí, es muy difícil, pero eventualmente alguien va a tener esta superioridad. Y esto es, ahí terminó el juego, man. Como se dice en inglés, game over, porque ya no hay quien pueda superar el totalitarismo tecnológico. Pero ese es el gran tema, la desigualdad. Y va a depender de la voluntad de los que tienen el poder. Ya no podemos hacer nada, prácticamente. Es decir, lo único que podemos hacer es innovar ahorita, por hacer nuestra innovación. Bueno, perdón, me extendí otra vez, pero... No, muy Una bien. cosa más, una cosa más, quiero decirte, fue México el que llevó estos temas a Naciones Unidas a la Agenda 2030. Y yo participé activa y emocionadamente en esto. Y toda esa cosa fue liderada por México por 2 años, ¿eh? Nos sentimos orgullosos de haber introducido estos temas en la Agenda 2030. Claro. Ah, bueno, pues eso sería interesante luego poder documentar esa participación de Sí, México. claro, por Si supuesto que sí. tienen documentos a la mano que Claro que sí. podamos usar mis colegas del área Ujú, bueno, del grupo de cooperación en el Mora, que les ujú. encanta eh, Sí, rastrear este tipo de cosas, creo que sería sí, claro, interesante claro. poder Sí, sí, sí. escribir al respecto, José Ramón, y más si tú Ujú, estuviste claro. participando activamente. Bueno, pues Simone, Isela, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, Isela, y luego Simone, adelante, por favor. Isela, empezamos contigo. Gracias. Gracias, José Ramón, por la conferencia. Muy interesante lo que planteas y muy importante también, ¿no? En estos tiempos. Em, lo que yo quisiera preguntarte es cuál es tu opinión sobre el impacto de la pandemia en este cambio tecnológico. ¿Tuvo algún Ujú, impacto, ya sea positivo o negativo? ¿Cómo ves tú? Em, También, si este cambio tecnológico acelerado
¿crees que va de la mano con la solución de los problemas globales o van por diferentes vías? Em, Otro es, ¿en manos de quién está el cambio tecnológico? Vimos que es em, desigual para cada país, bajo diferentes condiciones. Entonces, em, ¿cómo un país podría disminuir sus condiciones desiguales para poder competir dentro de este cambio tecnológico acelerado? Y específicamente, ¿en qué lugar está México, ¿no? En esta cuestión del cambio tecnológico, ya nos ponías por ahí algunas gráficas y unos mapas, pero ¿qué necesitaría un país como México para entrar a este cambio tecnológico acelerado y competir? ¿Y cuáles serían los factores que no estarían permitiendo avanzar a México en este sentido? Gracias. Ujú. Bueno, respecto a la pandemia, era una de las cosas que había yo mencionado originalmente. La pandemia, al contrario de lo que se piensa, claro, disminuyó la actividad económica. Muchas cadenas de suministro se colapsaron inclusive y estamos viendo todavía los remanentes de esto, acelerados o agravados por la guerra en Ucrania, como la crisis de la seguridad alimentaria. Pero a pesar de ello, el énfasis en la ciencia y el reconocimiento que la ciencia, la tecnología y la innovación son fundamentales para el mundo y para sacarnos adelante de problemas como estos, se vieron fortalecidos. De manera que se invirtieron miles de millones de dólares en nuevas actividades de investigación y desarrollo, sobre todo orientadas en este caso al sector de la salud y también la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial. Para describir, por ejemplo, el doblamiento de proteínas, ¿no? Que es uno de los grandes temas, como una cadena de aminoácidos se dobla para generar una proteína específica y cómo esto lo podemos utilizar para crear nuevos farmacéuticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas tecnologías que se combinan y recombinan y generan enormes sinergias se vieron fortalecidos durante la pandemia. Otro eran perdón, recuérdame, ¿cuál es la segunda? El cambio tecnológico va de la mano con la solución de problemas globales. Sí, 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 sí. Sí, el cambio tecnológico no va necesariamente de la mano de la solución de problemas globales, porque la tecnología en sí misma es inerte. Es decir, el fuego lo puedes utilizar para calentar tu hogar o para quemar la aldea vecina, igual la energía nuclear, cualquier tema que se te ocurra. Entonces, el desarrollo tecnológico no está relacionado con la solución de los problemas globales. Sin embargo, hay una gran actividad científico-tecnológica para resolver problemas globales, como por ejemplo el cambio climático, la degradación de la biodiversidad y la contaminación de los mares, etcétera, plásticos, etcétera. Hay mucha investigación y es muy importante. Sin embargo, otras dinámicas como la geopolítica, la supremacía de un país, la supremacía militar, tecnológica, económica de un país sobre otro, pues no necesariamente van de la mano con la solución de los problemas globales, pueden ir al contrario de ello, ¿no? Y pueden llevar a una catástrofe global, una crisis existencial. Entonces, no creo que haya una correlación entre los dos, sin embargo, creo que hay una conciencia cada vez mayor a partir de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de que es importante para la sobrevivencia de la civilización humana el que trabajemos colaborativamente hacia la consecución de esos objetivos. Porque al final de cuentas, si nos atropellamos unos a los otros, las malas aplicaciones tecnológicas porque se hace abusivamente, por beligerancia, por ignorancia, por negligencia, pueden llevar a catástrofes globales, ¿ves? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Y al respecto, yo soy un optimista pesimista, o sea, para resolver los problemas tienes que ser lo más pesimista y esperar lo mejor. Bueno, respecto de México, México se encuentra otra vez en una situación profundamente desigual en términos de sus capacidades tecnológicas. Una enorme brecha digital y una enorme brecha de conocimientos, una enorme brecha tecnológica dependiendo de región y comunidad. Y esto hace que inevitablemente los que poseen esas habilidades
van a prevalecer respecto a los que no lo poseen. Y lo demás, que queremos que sea caridad, subsidio, ¿cómo lo quieres llamar? Es decir, ¿cómo vamos a hacer que un país como este, con esas enormes desigualdades y crecientes, se sobreponga a las implicaciones, los efectos del avance tecnológico? Lo único que yo veo es con sistemas, con políticas de igualdad, pero no de igualdad económica, de igualdad de oportunidades y de seguridades. Sí, de oportunidades en el sentido de reducir la brecha digital, y hay proyectos al respecto, aumentar la educación, la capacitación, apoyar a las empresas, apoyar los sistemas de innovación y dar seguridades en términos de igualdad ante la ley y el Estado de Derecho, que es lo más importante. Todo el mundo lo dice, todo el mundo lo repetimos con pericos, pero no estamos avanzando y eso es algo, en fin, tengo gráficas y gráficas al respecto. Y otra era sobre los factores, me dijiste, ¿verdad? No las puedo tomar. Los factores del cambio tecnológico, ¿eso es a lo que te referías? Que nada más puedo tomar aquí factores. Los factores del cambio tecnológico están fundamentalmente empotrados, como yo trataba de explicar, en capacidades tecnológicas que son cada vez más difíciles, más complejas, más caras. Producir un nuevo chip es tan increíblemente difícil que países como Taiwán tienen la tecnología y la capacidad casi exclusiva para producir una cantidad de esos microchips. Es decir, conforme más se avanza, la especialización tecnológica es tal y el costo de lograr productos innovadores en ese sentido es tan grande que cada vez menos gente, menos corporaciones, menos gobiernos lo pueden lograr. Entonces, se necesita o un sistema de amplia colaboración global o vamos a llevar al totalitarismo tecnológico eventualmente, cuando alguien sí pueda desarrollar sistemas de inteligencia artificial superiores que dominen todo lo demás, no va a haber pirateo, hackeadores, ni va a haber sistemas de protección posible ante estas cosas, ¿no? Simplemente todos los países van a depender de una voluntad concentrada en muy pocas manos o en unas solas manos. Y esa carrera está dada y declarada. Los Estados Unidos declararon ya por el subsecretario de Defensa norteamericano, Robert, no me acuerdo, Robert algo, que van a hacerle frente a la carrera tecnológica de los chinos en materia de inteligencia artificial y que les van a ganar. Es decir, está declarado, hay una lucha, pero una vez que se logre la supremacía, el que tiene la tecnología predominante domina. Porque la inteligencia artificial en este caso es el factor fundamental de generación de cualquier otra tecnología. Farmacéuticos, nuevos productos, energías limpias, lo que tú quieras. Todo. Hay varios libros al respecto que podría compartirles, pero en fin, me extiendo siempre mucho y me pido disculpas, pero me apasiono y no puedo evitar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Ramón. Al contrario, me parece muy importante todo lo que nos estás platicando. A ver, y Simone, ¿quieres hacer alguna intervención? Simone Lucatello. Sí, mucho gusto. Gracias Carlos por la invitación. Mucho gusto, José Ramón. Soy Simone, aquí colega de Carlos en el Mora. También coordinador autor en el IPCC de los reportes aquí de la ONU, los últimos del ciclo de cambio climático. Gracias por la excelente presentación. Como siempre, muchas ideas, muchas cosas que flotan y rondean ahí la cabeza y te suenan, ¿no?, las campanitas para reaccionar. Te quería hacer dos preguntas, observaciones, comentarios, más bien escuchar tu opinión como experto, ¿no? Mira, a mí me interesa mucho este tema de la sostenibilidad, en particular ambiental, de estos procesos. Y veía una de las primeras gráficas que tú mencionaste y veo mucha coincidencia con las tendencias que hay, ¿no?, en los últimos 2 siglos, por ejemplo, acelerados de emisiones de CO2 y de gases, ¿no?, contaminantes y lo que se nos está llevando a este colapso, ¿no?, o crisis global climática. Pues veo realmente hay una coincidencia, creo que no es un caso, por supuesto, pero obviamente el proceso tecnológico va de la mano, ¿no?, con el uso intensivo de recursos naturales y obviamente de contaminación, etcétera.
Hay un concepto en la sostenibilidad que creo que es muy útil. Te quería preguntar si en ese campo, no soy experto de digitalización o de transformación, le estamos entrando con este proyecto, pero el tema de los límites planetarios, porque por ejemplo desde la perspectiva ecológica consideramos que ya estamos colapsando, desde todos los ecosistemas, la relación ecosistémica humana, etcétera, está colapsada en todos aspectos. No sé en este caso, en esta tendencia, que obviamente es hacia arriba, acelerada. Hay un momento donde esto explota y hay una burbuja ahí que no sabemos que va a derramar, ¿no? Entonces, no sé si tú ves ahí mencionaba Carlos, ¿no? Los escenarios de perspectiva, por lo menos en el tema climático está muy claro dónde vamos, no sé, ahí, ¿no? Como tú la veas en ese sentido, si existen límites en esos aspectos, ¿no? La segunda cuestión, más si quieres política, mencionabas tú, ¿no? Que hay de estos actores no sé si bueno, que controlan más bien, ¿no? Como dices tú, este cambio tecnológico y esta aceleración. En términos de gobernanza global o de gobernanza, no sé, en seno de las Naciones Unidas o de organizaciones internacionales, ¿cómo ves tú que se pueda, no digo controlar porque es muy difícil, pero por lo menos dirigir, ¿no? Hacer un steering ahí de estas condiciones? Porque recientemente en la estancia que me tocó por el proyecto que tenemos en Europa, me quedó muy claro cómo obviamente la respuesta de Europa, ¿no? Desde la cuestión de la regulación va hacia el tema de crear comité, hasta comités éticos, otro tipo de comité para que haya cierto control de este desarrollo tecnológico, ¿no? Descontrolado para no incurrir en estas disrupciones que ya están, pero que todo lo que tú mencionaste. Entonces, quería preguntarte qué ves tú desde la perspectiva de la gobernanza global, si existe algo en relación a eso, ¿no? Los ODS tal vez como mecanismo, pero no sé, no tengo idea si la ONU realmente está ahora pensando en reaccionar de esa manera, ¿no? No me refiero a control. No sé cómo llamarle bien, pero digamos por lo menos dirigir o monitorar estos procesos tan descontrolados. Gracias Sí, muy bien. y Muchas gracias felicidades. por las preguntas. Sí, la primera sobre la sostenibilidad, obviamente tiene muchas vertientes esta. Yo diría en términos muy generales el calentamiento global, o sea, emisiones de CO2 que están correlacionadas con la revolución industrial y de ahí en adelante, obviamente, y hay gráficas que las correlacionan muy claramente, y la explosión de la agricultura, porque como tú sabes, la generación de gases invernadero están relacionados a tres factores principales. Uno es la agricultura, el otro es la transportación y el tercero es la construcción o las actividades domésticas y, claro, industriales. Pero esos tres conforman la mayor parte y están correlacionados, obviamente, con el aumento en la actividad industrial. Sin embargo, siempre hemos visto hacia atrás, un poco desde que Robert Malthus planteó sus límites al crecimiento, y pensamos en la capacidad de carga de la Tierra. Pero en verdad la capacidad de carga de la Tierra, si te pones a verlo en la perspectiva histórica, era 160 millones de personas antes antes del año cero, ¿verdad? O sea, no, y antes de la revolución de la agricultura, pues eran unos cuantos millones de personas. No podía haber más de actividades de cacería, no podía haber más que esa cantidad. Entonces, la capacidad de carga de la tierra es una función, y podríamos también hablar de referencia, etcétera, es una función de nuestras capacidades organizativas, tecnológicas y de innovación. Y todo lo que veía Malthus, ¿verdad? De un exponencial crecimiento de la población exponencial de los alimentos lineal, ha sido superado, porque hemos hecho que el crecimiento de los alimentos también sea exponencial. Y el tema que yo mencioné de superar la escasez, que es lo que mencionan varios entusiastas aquí tecnológicos, eso es posible. Entonces, estamos hablando aquí de funciones. La sostenibilidad es una función de nuestras capacidades creativas para resolver problemas vitales y problemas existenciales que se nos vienen encima. Y la capacidad de carga de la Tierra también es una función de ello. Sí, les recomiendo, por ejemplo, el libro de Nick Bostrom, que se llama Superintelligence. Es un profesor aquí en la Universidad de Oxford que lleva el Instituto del Futuro de la Humanidad, Future of Humanity, y que escribió este libro. Lo invité a México justamente para que hablara de estos temas, y decía, bueno, si explotar en algún momento la inteligencia artificial, podría resolver cualquier cantidad de problemas, todos los problemas los podría resolver, y simplemente seríamos, pues, de alguna manera,
observadores, ¿no? de este cambio que se daría casi milagrosamente por estos poderes intelectuales. Yo creo que hay tanta presión ahora por un nuevo acuerdo en economía verde que hacia finales de esta década, como bien argumentan una serie de personas, entre otros Jeremy Rifkin, y sí les recomiendo el libro de Green New Deal, de Jeremy Rifkin, si verás, es muy persuasivo y además está relacionado con otros pensadores. Yo creo que tiene razón, hacia el final de esta década vamos a encontrar la necesidad vital y absoluta, más bien a las nuevas generaciones, la necesidad absoluta de crear un modelo sostenible de desarrollo. Y lo otro, respecto de una gobernanza global, efectivamente, no hay una tendencia, es una gobernanza global. Lo más parecido que hay a algo que coordine actividades de todos los países es el sistema de Naciones Unidas, pero está abatido financieramente, representa una parte minúscula, ¿verdad?, de las empresas de Elon Musk o de cualquiera de estas, y tiene contactos en todos los países, pero muy poca capacidad de acción. Y hay códigos, hay estudios, hay reuniones, hay todo tipo de actividades respecto de la necesidad de coordinar, hacer colaborar, ¿cómo se puede decir? Detener, ¿verdad?, tendencias negativas. Pero esto no pasa precisamente por los otros intereses que yo decía. ¿Cómo vas a detener una dinámica geopolítica? ¿Cómo vas a detener los intereses de la Federación Rusa de expandir su territorio por la cuestión que está en la mente del señor Putin, ¿verdad? Porque estudió historia en los últimos años, porque se convenció de que lo que sea. ¿Cómo lo vas a detener? Y él está dispuesto a invertir millones de dólares en nueva tecnología militar para hacer su conquista. ¿Cómo vas a gobernar? Eso no se puede gobernar. Pero si te fijas también, detrás de esto, la respuesta espontánea del mundo, por lo menos del mundo occidental, ha sido a bloquear estos esfuerzos exclusivos de unos países por su expansión. Entonces, no va a haber gobernanza global, yo no creo que lo vaya a haber. Sí hay una serie enorme de documentos sobre inteligencia artificial para el bien, AI for Good, muchos de estos. Hay comités éticos y documentos al respecto. Hay esfuerzos como open source, hay tendencias hacia global public goods, ¿no? Se llama bienes globales para el bien, o bienes comunes para el bien, etc. Todo eso está a la mano, pero depende casi de cada país. Y por la concentración del poder económico y tecnológico, yo creo que va a estar en buena medida en las manos de gente que quieran el bien de la humanidad y no el dominio del resto. Y la superación del tribalismo y de todas las discriminaciones que hay. En fin, incierto, muy, muy incierto el futuro. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, José Ramón. Creo que ha sido una plática y una conversación muy, muy rica, muy estimulante. No sé si yo no tengo más comentarios. Bueno, tengo muchísimos, pero podríamos estar aquí horas, obviamente. Entonces, creo que después ya tendremos oportunidad de platicar ahí en corto. No sé si Isela, Simone tienen algo más, ¿no? Bueno, pues entonces creo que estaríamos cerrando esta conversación. Primero tu plática, muchas gracias por tu plática, conferencia, José Ramón, y gracias por la conversación que hemos tenido en estos minutitos. Pues es un tema fascinante, invitarte a que revises Prodigies, vamos a tratar de incorporarte de alguna manera, porque obviamente tú tienes clarísimo, además estás trabajando de manera muy, muy activa con distintas agencias internacionales, estás en Naciones Unidas, ¿no? ¿Correcto? Sí. Trabajando en esto, tal cual.
Entonces, bueno, pues seguramente estaremos en contacto y por lo pronto, pues cerraríamos esta sesión, la cual eventualmente va a quedar ahí colgada Ok, en Facebook. Vamos a compartir con los otros colegas y va a ser estoy seguro, un punto, una semilla y un punto detonante para muchas cosas en el futuro. Muchísimas gracias, José. sí, encantado de colaborar con ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias.